Bendiciones para todos. Hechos capítulo 16, verso 14 y 15. Leo yo el 14 y ustedes el 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lean ustedes. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, es santo tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, en esta iglesia, en nuestras vidas, como se hace allá en el cielo. Hoy te rogamos, Padre, que esta tu palabra nos bendiga, nos satisfaga y nos permita ser edificados por el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, por favor, que este tiempo sea un tiempo de edificación, sea un tiempo de bendición. Oramos por el predicador para que tú seas usándolo de manera tal que te escuchen a ti y no a él. Pero también rogamos que si en medio de nosotros hay alguien que no te conoce, que tú por favor permitas que venga el arrepentimiento, te conozca por medio de tu palabra y el evangelio sea expuesto. Porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, amado hermano y amada hermana, usted que está en casa. Estimados hermanos y amigos, seguimos estudiando el libro de los Hechos de manera sistemática y consecutiva. El escritor Lucas nos narra en el capítulo 14 y 15, de manera general, de cómo las personas, tanto judías como no judías, están creyendo y obedeciendo al evangelio del Señor Jesucristo. Pero ahora escuchen esto, de manera específica y particular, en el capítulo 16, nos empezará a narrar la manera en que personas con nombre propio, Dios les está trayendo al evangelio, que a su vez serán muy relevantes en el proceso del crecimiento de la iglesia. En la enseñanza pasada vimos la historia de cómo Pablo visita, avanza con el evangelio por Asia y posteriormente a Europa. Pero en la enseñanza pasada vimos la historia de Timoteo, cómo al regresar vio un hombre llamado Timoteo, este hombre de madre judía pero cristiana y a la vez de un padre griego, sirvió por su buen testimonio y por su conversión para que siguiese el camino misionero con Pablo. Ahora, en la enseñanza pasada, vayan a Hechos capítulo 16, verso 5, por favor. Hechos capítulo 16, verso 5. Mire lo que dice, cómo terminamos diciendo la enseñanza pasada. Así que, dice la Biblia, las iglesias eran confirmadas en la fe, ¿y qué dice? Y aumentaban en número cada día. Qué importante esto, hermanos. El número de la iglesia, el número de personas aumentaba no cada año, sino cada ¿cuánto, hermanos? Cada día. En los versículos que observamos el día de hoy, el autor va a concentrar su atención en una mujer llamada Lidia. Le dije que antes decía las iglesias crecían, las iglesias eran confirmadas, nombraba iglesias. Pero ahora se va a concentrar en personas de manera particular. En la enseñanza pasada, Timoteo, ahora dijimos que se va a concentrar en una mujer llamada ¿cómo? Lidia. Una mujer llamada Lidia. Por eso me gustaría hoy hablarles bajo el título, usted que trae lápiz, papel y Biblia. El día de hoy me gustaría hablarles bajo el título, la conversión de Lidia no fue casualidad. La conversión de Lidia no fue casualidad. Pero antes de ir al texto en mención, me gustaría que hablemos un poco sobre el texto o sobre el título que he dado a la enseñanza. He dicho, la conversión de Lidia, ¿qué dije? No es casualidad. Por un lado, hablemos de lo que es la conversión. La conversión, con esto hacemos referencia a la obra de Dios hecha en una persona de manera sobrenatural. Mire, ¿por qué una manera sobrenatural? La conversión es que una persona muerta en delitos y pecados, una persona que desconoce a Dios, de repente ahora dice, yo quiero seguir y adorar a Dios sin haberlo visto.
Por eso es de manera sobrenatural. Pero esa manera sobrenatural en la cual después de que esa persona escucha el evangelio, y que es el evangelio, la obra del Señor Jesús en la cruz para perdón de pecados, esta persona entonces, después de que entiende que es pecador y que Dios lo perdonó, viene el arrepentimiento y su vida es transformada por el Espíritu Santo. En otras palabras, podríamos expresarlo como lo dice, y tómelo como referencia, 2 Corintios 5:17. La conversión sería esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura que es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O como dice también Hechos 2:37, estamos hablando de lo que es la conversión. Pedro, después de lanzar una predicación del evangelio, dice que los que estaban en Jerusalén, al oír esto, Hechos 2:37, compungidos de corazón, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos escucharon el evangelio, inmediatamente reaccionaron: ¿qué haremos? Y el verso 38, Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Pero miren esto, la conversión iba acompañada de algo. El verso 42 de Hechos 2 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Cómo podríamos llamar a una persona que es convertida? Una persona que es convertida se congrega, participa de la cena del Señor, permanece en oración y sobre todo está en los estudios bíblicos. Eso es una persona que está convertida. Ahora, sin ir a particulares, de manera general hemos visto la conversión. Pero también hemos dicho que hablaremos que la conversión de Lidia no fue ¿qué? Casualidad. Debemos entender, hermanos, ya vimos la conversión, ¿qué es conversión? Pero miremos qué es la casualidad. Bueno, la casualidad, el diccionario dice que es la causa o fuerza a la que supuestamente se deben los hechos y circunstancias imprevistos, especialmente la coincidencia de dos sucesos. En otras palabras, dicen: ¡ay, me caí! Eso fue casualidad. ¡Ay, me llegó una plática extra! Eso fue casualidad. Algo así es la casualidad. Pero en términos de salvación, en términos de conversión de una persona, quiero hacerle la pregunta: ¿será que de manera espiritual las cosas ocurren por casualidad? ¿Será que Dios permite que una persona oiga el evangelio y de repente venga y se arrodille y diga: Señor, perdona mis pecados? Inmediatamente dice: pastor, ¿qué hay que hacer para bautizarme? Inmediatamente se bautiza, dice: ¿qué estoy haciendo mal delante de Dios? Y cambia su vida. ¿Será que esa conversión es casualidad? ¿Será coincidencia que las personas oigan el evangelio y vengan de manera genuina al arrepentimiento? Bueno, hermanos, con estas dos cosas en mente, recordemos que dije que la conversión de Lidia, ¿qué, hermanos? No es casualidad. ¿Tiene usted ya claro qué es conversión? ¿Ya tiene usted claro qué es casualidad? Casualidad, algo que ocurrió. ¡Uy, me partí un pie! Es casualidad. Bueno, vamos a ver si eso fue casualidad. Pablo, junto con Silas y Timoteo, siguen su segundo viaje misionero y, por un lado, confirmando las iglesias que se le había compartido el evangelio y el mensaje a los que no le conocían. Pero por otro lado, llevando el mensaje que habían enviado desde Jerusalén con respecto a una carta. ¿Qué veremos en el texto, hermanos? Veremos dos puntos sencillos. Vamos a ver que la conversión de Lidia no fue casualidad. Y usted me preguntará: pastor, usted que está ahí conectado, bueno, acá en esta otra cámara, usted me dirá: pastor, ¿será que es casualidad o no es casualidad? Demuéstreme bíblicamente que la salvación de Lidia no fue casualidad.
Bueno, ¿por qué la conversión de Lidia no fue casualidad? Primero, ponga ahí como primer punto, porque Dios envía a los que anuncian el evangelio. Porque es Dios quien envía a los que anuncian el evangelio. Será importante anunciar en estos lugares el evangelio, claro que sí. Ahora, vayan conmigo a Hechos capítulo 16, ahora sí verso 6. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, verso 6. Me gustaría que me acompañe. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, ¿qué dice ahí, hermanos? Prohibido. Oiga, prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿en dónde? En Asia. Quiero preguntar algo. ¿Será importante, mis amados hermanos, anunciar estos lugares por los que Pablo tuvo que pasar? Tengan en cuenta esto. Si usted que me está viendo aquí en cámara, y ustedes que han venido, recuerde que Jerusalén está acá abajo, Antioquía está aquí de Siria, y todo esto es Asia y más acá es Europa. Resulta que Pablo arrancó su segundo viaje misionero con Silas, después de haber peleado con su mentor que se llamaba ¿cómo? Bernabé, ¿sí? Bernabé. Y arrancó con Silas y allá encontró a Timoteo. Con ellos están haciendo su segundo viaje misionero. Pero nos dice la escritura que él, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, para que usted entienda, Frigia, la provincia de Galacia, queda en el centro norte de Asia. Esto es Asia, actual Turquía, en el centro norte de Asia. Pero ahí en el centro norte de Asia, que hoy en día está lleno de musulmanes, Dios les prohibió por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Recuerden que Pablo estaba en Iconio, en Listra y en Derbe, y allá fue donde encontró a Timoteo, en el centro de Asia. Pero ahora va hacia un poquito al norte de Asia, y allá, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Acá no me predique. Y uno dirá, oiga, ¿y por qué Dios no dejó predicar allá? Pues mire, ¿cómo fue esto? Pues no lo sabemos. Pero lo único que sí sabemos es que Dios tenía un plan preparado. Mire lo que dice el verso 7 de Hechos 16. Hechos 16, verso 7. Y cuando llegaron a Misia, eso es el noroccidente de Asia, una vez más, están en el centro de Asia, avanzan hacia el norte de Asia, ahora están en el noroccidente de Asia. Mire lo que pasó. Intentaron ir a Bitinia, ahora quisieron devolverse al occidente de Asia, quisieron retroceder, y una vez más, mire lo que dice el verso 7, mire lo que dice. Pero el Espíritu, ¿qué dice? No se lo permitió. Una vez más, uno dice, ¿cómo Dios prohíbe que se predique el Evangelio? ¿Por qué Dios estaba haciendo eso? Bueno, tómelo como referencia, se lo leo, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo, Silas y Timoteo estaban siendo guiados por Dios. Y Dios les dijo, no prediquen aquí. Bueno, Señor. No prediquen aquí. Bueno, Señor. Ellos no entendían el por qué, pero estaban siendo obedientes. Pero miren lo que dice Hechos 16:8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Dónde es Troas? Es una costa del noroccidente de Asia. Una vez más, Pablo tuvo la intención, voy a ponerles el ejemplo. Pablo tuvo la intención, llegó a Bogotá, luego en Bogotá Dios le dijo, no predique ahí, llegó a Chía, y en Chía le dijo, no predique ahí, y Pablo dijo, oiga, me voy a ir para Villavicencio. Y Dios le dijo, no, ¿cómo así que para Villavicencio? No, agarre Patunja. ¿Me estoy explicando? Pablo quería irse para otro lado, pero Dios le dijo, váyase para otro. Ellos descendieron a Troas. Segunda a los Corintios 2, 12 al 13 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice Pablo allá en segunda de Corintios 2, 12, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Es decir que en Troas, Dios tampoco le permitió
compartir el evangelio. Y uno dice, pero a ver, ¿por qué ellos están de misioneros, están compartiendo la palabra, ellos están llegando con la palabra? ¿Por qué no la pueden compartir? ¿Qué pasó en ese lugar? Mire lo que dice lo que pasó en Troas, verso 9 de Hechos 16. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, ¿qué le dijo? Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Notan? No fue casualidad, amados hermanos, usted que está conectado y usted que me escucha aquí, no fue casualidad que el Espíritu Santo le dijera, no predique allí, no predique allí. Y de repente tuvo una visión y en esa visión dijo, vaya a Macedonia por favor y predíquenos. ¿Dónde queda Macedonia, pastor? Ya no en Asia, no en el continente asiático, sino en el continente europeo. Esto ya es Europa, Macedonia es Europa. Esto ya había ocurrido antes, hermanos, del tema de la visión. Recuerden en Hechos capítulo 9, verso 10, dice que en Damasco había un discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Dios usa las visiones, Dios usa situaciones para que cumplamos su voluntad de manera particular y específica. Mira lo que dice el verso 10 de Hechos 16. Vayan conmigo, sigan leyendo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tú procuraste irte para Macedonia? Después de esa visión, mire lo que dice, subráyalo en su Biblia. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos, ¿qué? El evangelio. ¿Notan eso? No fue casualidad. Estoy hablando de que la salvación o la conversión de Lidia no fue casualidad. ¿Por qué? Porque Pablo arrancó con su viaje misionero, Dios le prohibió y ahora le está mostrando que vaya a Europa. Tenían la seguridad de que Dios los estaba llamando a anunciar las buenas noticias a esas personas. En el verso 11 de Hechos 16, mire lo que dice. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo a Samotracia, costa oriental de Europa, y al día siguiente a Neápolis. Esto es el centro oriente de Europa. Y el verso 12 dice, y de allí a Filipos. ¿A dónde queda Filipos? En el nororiente de Europa, una colonia romana, en el norte de Grecia. En Filipos dice que es la primera ciudad de provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amados hermanos, ¿qué pasó cuando llegaron a Filipos? Una vez más, estos son predicadores. Estos hombres son personas guiadas por el Espíritu Santo. Estas personas arrancaron su viaje misionero y quieren ir según el deseo de su corazón a algunos lugares. Pero dice que Dios, ¿qué pasó? Se los prohibió. Y uno dice, ¿y por qué les prohibió? De repente tuvo una visión. En esa visión, vaya a Macedonia. Y en esa visión veía como un hombre macedonio le decía, por favor, ayúdanos. ¿Qué ocurrió en Filipos cuando llegaron a Filipos? Recuerda que nosotros tenemos una carta llamada Los Filipenses. Vayan a Hechos 16:13. Mire lo que dice. Y un día de reposo o un día de descanso. Mire la importancia de guardar el día del Señor. Salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la ¿qué, hermanos? La oración. Y sentados allí, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Mire, Lucas está escribiendo una carta. Hay mucha gente para compartirle el evangelio. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios inclinó, llevó a Pablo, a Silas y a Timoteo hasta Filipos. Y en el día de reposo, como buen judío, como buen hombre que guarda el día del Señor, el día del Señor es importante guardarlo. Dice que ellos no se quedaron dentro de la ciudad, sino que los judíos, parece ser que dentro de la ciudad no tenían sinagoga, así que se iban al río. Y dice, junto al río donde solía hacerse la ¿qué, hermanos? La oración. Mire, qué importante aquí. Allá fueron estas personas. Estaban orando junto al río, no en un lugar. En el río buscaban cómo orar. Y se sentaron y dicen que hablaron a las mujeres que se habían, ¿qué, hermanos? Reunido. Todo
este episodio para que Dios permitiera ahora sí que el evangelio llegara a unas mujeres que estaban junto al río orando. A lo mejor algunas lavando ropa. Hasta este punto hemos visto cómo Dios dirigió la ruta para que Pablo llegase hasta Filipo. ¿Acaso, hermanos, fue casualidad que Pablo no fuese a lugares que quería hacerlo? A esto, hermanos, se le llama soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo. Dios es soberano. Él dirige a los que anunciamos el mensaje por los lugares que debemos ir. Yo de repente en unos días atrás decía, hagamos esto, prediquemos aquí, hagamos acá. Hoy tenemos por la internet, aquí están conectados, desde España, desde Medellín, desde varios lugares, y Dios, y a veces el corazón se inclina, pero Dios dice, quédese quietico, quédese ahí, y hay que ser receptivo. ¿Cómo lo hace Dios? Hay que estar pendiente de su voz. Eso es en comunión, en oración. Esto no es tomando decisiones a la ligera. Pero hermanos, Dios estaba dirigiendo la situación. En otras palabras, en el tema de la salvación, Dios tiene el control de toda la situación. Dios tiene el control. Y quiero, tú que ves este video y tú que me estás viendo, estimado pastor o proclamador de las buenas noticias, incluyendo este servidor, me hablé a mí mismo. No permitas que el enemigo te haga ver como si estuvieras equivocado en el lugar donde estás anunciando el mensaje. No es casualidad que estés ahí. Dios te sacó de un territorio, del valle, de la costa, de cualquier lugar de Colombia, y estás en un lugar y parece ser que no tuviera resultado. No te preocupes, no es casualidad. Dios tiene el control de todo. Si estás ahí es porque Dios tiene personas preparadas para que se les anuncie el mensaje. Y para usted que me escucha hoy este mensaje, ¿acaso será casualidad de que estés escuchando este mensaje de salvación hoy? ¿Por qué la conversión de Lidia entonces no fue casualidad? Hemos visto hasta aquí. Primero, porque dijimos que Dios envía a los que anuncian. Dios los está enviando. Dios le prohibió llegar a algunos lugares, pero dirigió todo el escenario para que Lidia escuchara el evangelio. ¿Por qué más la conversión de Lidia no es casualidad? Ponga como segundo punto, porque Dios abre el corazón. ¿Cuál es el segundo punto? Porque Dios abre el corazón. Es Dios. Vayan conmigo a Hechos capítulo 16, verso 4. Mire lo que dice. ¿Recuerdan? Llegamos hasta la historia donde Pablo, Silas y Timoteo no se quedan en la ciudad porque no hay donde rendir culto, no hay donde guardar el día del Señor. Ellos salen, van al lado del río porque allá se hacía oración. Dijeron, buen momento para poder gozarnos en la presencia de Dios. Y ven unas mujeres que están en el río orando también y aprovechan para predicarles el evangelio. ¿Qué ocurrió allá? Hechos 16, 14. Entonces, una mujer llamada, ¿qué, hermanos? Lidia. Mire, todo el escenario para llegar a una persona, Lidia. Habían más mujeres, pero pronuncian solo a Lidia. ¿Qué características tenía esta mujer Lidia? Dice, vendedora de púrpura. ¿Qué era la púrpura? Bueno, hoy en día hay muchas personas que se visten color morado o púrpura. Y hoy en día es fácil comprar una camiseta o algo morado. En ese tiempo, la púrpura era una tela muy fina, costosa. En la época solo la usaban los reyes o la gente de mucha plata. Esta era una mujer comerciante, era una mujer trabajadora. Nos dice que era de la ciudad de Tiatira. Esto era ya en Asia, no Europa. Nos dice de ella que adoraba a Dios. ¿Qué tipo de Dios? Al Dios verdadero, porque estaba adorando con el Dios de los judíos. Y dice que ella, ¿cómo estaba haciendo, hermanos? Estaba oyendo. Vayan ahí al verso. Estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? Pues el evangelio de Cristo. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado para perdonar tus pecados. Al tercer día resucitó y pronto vendrá. Eso es el evangelio. Pero mira lo que dice. Y el Señor, y aquí está, el Señor, ¿qué dice, hermanos? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuántas mujeres habían en el río? Muchas. Pero Dios le abrió el corazón a una mujer. Y no era una mujer vaga, que no tenía nada que hacer. Era una mujer que estaba trabajando, era una mujer trabajadora.
Era muy seguramente tenía dinero porque vendía púrpura, le vendía a los ricos. No era una mujer ahí sin hacer nada. Vamos al culto porque no hay que lavar ropa. No, era una mujer trabajadora y en medio de todos Dios dirigió todo el escenario para que llegase hasta ahí el evangelio. No fue casualidad. Dios le abrió el corazón a ella para que estuviese atenta. Es mi oración. Mire, hay personas que llegan a culto y están pensando en otras cosas menos, porque el enemigo es astuto. Él le quita la semilla a la gente. Pero es mi oración que todos los que me ven, los que me escuchan, puedan hoy estar atentos a la voz del evangelio. ¿Por qué la conversión de Lidia no fue casualidad? Dios estaba haciendo la obra de conversión en ella. Pero también ella estaba poniendo de su parte, no solo estaba trabajando, sino que buscaba al Dios correcto, en los lugares correctos, para que Dios enviara la palabra correcta a ella. Amado hermano, amada hermana, tú quieres que Dios te cambie, te transforme, te bendiga. Dios no te va a transformar en los bailes. Dios no te va a transformar en la fornicación, en el adulterio. Dios te transforma con la palabra correcta en los lugares correctos. Este es un buen lugar ya que has venido. Así que dijimos que Dios envía a los que anuncian y Dios abre el corazón para que el evangelio llegue. Pero miremos un tercer punto. Dios permite que haya evidencias de su conversión. ¿Qué es lo tercero, hermanos? Dios permite que haya evidencias de la conversión. Vayan a Hechos 16:15, por favor. Hechos 16:15. Y cuando fue, ¿qué, hermanos? Bautizada y su familia. Miren lo que dice. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire, Dios no le permitió predicar el evangelio a Pablo, a Silas y Timoteo en algunos lugares, porque tenía la mirada puesta en Lidia, porque Lidia iba a demostrar que realmente el evangelio la había transformado. Y miremos por qué vemos que ella realmente, su evangelio la había transformado, o era una verdadera conversa. Su conversión no fue casualidad. Primero fue bautizada. A mí no me vengan con el cuentico de que yo soy cristiana, cristiano, y cuando yo quiera me bautizo. Hermanos, hermanas, usted que me escucha, Lidia tuvo una conversión genuina porque inmediatamente escuchó el evangelio, fue bautizada y su familia. Ella fue impactada, su familia fue impactada. Pero mire lo que dice, otra característica: si haber rogado que yo sea fiel al Señor. En otras palabras, ella está diciendo, si ustedes creen que yo soy una verdadera creyente, ella dice, quiero demostrárselo. Dice, entren en mi casa y posen. Ella lo demuestra como es una mujer hospedadora. Es una mujer que quiere recibir personas. Mira, hay gente que dice, yo no quiero recibir a nadie en mi casa. Ay, con ese reguero que hay. No, a ella le importaba era que en su casa estuvieran personas que hablaran de Dios. Ella dice, entren en mi casa. Y dice, nos obligó a quedarnos. Hermanos, Gálatas 6:10 dice, así que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Lidia usó sus recursos para servir en la obra de Dios. Podríamos decir, amados hermanos, que Lidia fue la primera mujer que se convirtió en Europa. Lidia fue la primera mujer que permitió que la iglesia de Cristo saliera. No fue un hombre. Dios aquí muestra a una mujer vigorosa que dice, venga, quiero que compartan el evangelio. Y junto con ella inició una nueva iglesia que posteriormente sería bien constituida. Miren, no se necesitan siempre hombres para que Dios inicie una iglesia. Dios le abrió el corazón a Lidia. Su conversión no fue casualidad. Filipenses capítulo 1, verso 1, si usted lo quiere tomar como referencia o ábralo. Miren lo que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, una iglesia en Cristo Jesús que están en Filipos. Y ahora dice, a los obispos y diáconos. Esa iglesia arrancó con Lidia, vendedora de púrpura, que escuchó genuinamente el evangelio, se convirtió, sirvió,
hospedó las personas. Eso es una evidencia de la conversión. No es que yo voy simplemente cada 8 días y me veo con los hermanos cada 8 días. Me preocupo porque en mi casa se siga predicando la palabra de Dios. Eso hizo Lidia. Yo escribí esto en mi enseñanza. Dios planea la salvación, Dios paga por la salvación y Dios ejecuta la salvación. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La conversión de Lidia no fue casualidad. El Señor preparó todo el escenario para que misioneros llegaran hasta ella y escuchar el evangelio, pero al abrirle el corazón permite que la conversión sea verdadera. Amado hermano, usted que viene hoy, a lo mejor hoy estás diciendo, wow, años adorando a Dios, pero no tenía el verdadero evangelio. Es mi oración que tu corazón sea abierto para que al igual que Lidia tengas una conversión verdadera. No fue casualidad de que hoy estés aquí, no fue casualidad de que estés viendo este video, no es casualidad de que hoy tantos estén conectados aquí por la internet. Porque querían que escucharan que Dios puede perdonar tus pecados. A lo mejor hoy tenías cosas por hacer, pero estás escuchando este evangelio. ¿Es usted creyente? ¿Podrás decir que tu conversión no es casualidad? Si tu conversión no es casualidad, estás siendo receptivo a la voz de Dios para ir al lugar indicado, estás guardando el día del Señor, estás anhelando que en tu casa se predique la palabra, estás anhelando de que tu familia se conviertan. Dice que en la casa de Lidia ellos también escucharon la voz de Dios. Hay evidencias genuinas de que tú realmente te has convertido al Señor, estás bautizado, estás sirviendo. De lo contrario, dile: Señor, quiero tener evidencias de mi conversión. Y para usted que no conoce al Señor, no es casualidad de que estés escuchando esto. Ven al arrepentimiento. Deja que Dios cambie tu vida, cambie tu manera de pensar y de vivir para que Él pueda ser honrado. A lo mejor Dios quiere que seas el primero en tu casa. Han sido borrachos, viciosos, ladrones, prostitutas en tu familia. Han sido ladrones de cuello blanco haciendo cosas malas, qué sé yo. Bueno, Dios quiere que tú seas el primero en tu casa para que se constituya una nueva iglesia. ¿Puedes creerlo? Ven al arrepentimiento. Nosotros los